Te invitamos a conectarte al programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios para tu vida. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo. Un Encuentro con Jesús, por el canal de YouTube y Facebook. Que seas mi universo. Un programa de cara a la actualidad, reflexiones, noticias del ámbito cristiano y la palabra de Dios. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. Un Encuentro con Jesús, dirige Rodolfo Vargas. Que seas mi universo. No te lo pierdas. Muy buenas tardes, amada audiencia. Les saludo con la dulce paz del Señor. En esta noche estamos nuevamente en sus hogares para transmitirles todo el consejo de Dios, para poder bendecir su vida a través de los temas que vamos a estar compartiendo, desarrollando en este programa que titula Un Encuentro con Jesús. Agradecemos a todos nuestros amados suscriptores por la fidelidad que tienen hacia nuestro programa durante las semanas con sus oraciones, y también damos la bienvenida a los nuevos que están en este día viendo este canal. Agradecemos su presencia y les invitamos pues para que se suscriban y puedan activar la campanita de notificación cuando subimos un nuevo video. Damos gracias a Dios por este tiempo. Un programa realmente de mucha bendición, un programa con mucho material para compartir con ustedes, hermanos. Dos temas importantes que hoy vamos a tratar y esperamos que nos alcance el tiempo para poder desarrollarlos de una manera entendible, explicativa, y que podamos aplicar a nuestra vida todo aquello que estamos compartiendo con cada uno de ustedes. También estaremos haciendo el viaje a través de la Biblia. Hoy tenemos el libro de Daniel. Tenemos reflexiones muy cortitas que nos envía el pastor Sinali, la infaltable música. Así que realmente le invito para hacer este viaje. Acompáñeme porque tenemos mucho material para compartir con usted y con toda la familia. El primer tema realmente es preocupante, porque el primer tema vamos a estar hablando acerca de por qué es necesaria la predicación expositiva en la iglesia. Y hay 4 clases de predicaciones. La primera es la textual, otra predicación es la predicación temática, otra es la biográfica, y por último tenemos la predicación expositiva. Una de las más importantes, la predicación expositiva. Nuestra cultura realmente perdió el temor a lo sagrado hace mucho tiempo. Esto es lamentablemente, ¿no? Al igual que los paganos en la antigüedad, tememos las fuerzas, le tenemos más miedo a las fuerzas impredecibles de la naturaleza, el descontrol social, el clima, las enfermedades, el desequilibrio económico, la criminalidad, la guerra. Le tenemos temor a estas cosas, ¿no? Sin embargo, no tememos al Dios verdadero. Parece que como que no lo vemos, entonces no le tenemos temor. Tomamos en vano el nombre de Dios, sin temer las consecuencias, y consideramos ridículas aquellas personas, aquellas pocas personas, ¿no?, que viven y se esfuerzan por llevar una vida piadosa, ¿no? Las criticamos, y es lamentable que estas actitudes se extienden no solamente en la gente incrédula, sino también se extiende entre cristianos, ¿no? Y esto es lo que realmente nos preocupa. ¿Pero por qué pasa todo esto? Porque no recibimos palabra de Dios. No recibimos la verdadera palabra de Dios, la voz de Dios. No hay, en nuestras congregaciones no hay un temor sagrado. No hay un temor sagrado, no hay un movimiento
como en aquellos tiempos en la iglesia primitiva, ¿no? Y es porque de nuestros púlpitos ya no se escucha la voz de Dios. Es como en el tiempo de Elías, ¿no? Donde él dice que la palabra escaseaba, ¿no? El apóstol Pedro nos presenta en su primera carta del capítulo 4, verso 11, un mandato a los predicadores de esta generación y de aquel tiempo también, por supuesto, ¿no? Que viendo lo que está esta generación, ¿no? Que es muy livianita, muy ligera, muy irreverente hacia Dios, muy cómoda en las cuatro paredes de la iglesia, no tenía ese deseo de salir a predicar, entrar, ¿no? En esto de la gran comisión, involucrarse, ahí está la palabra, involucrarse, ¿cierto? Entonces, el apóstol Pedro dice en esta primera carta, el capítulo 4, verso 1, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y esto de palabras, en otra versión, como en la Biblia del Jubileo, puede traducirse como oráculo. Como oráculo. Entonces, y de hecho la Biblia, al hablar en el término oráculo, sugiere una voz misteriosa desde un más allá. ¿Te das cuenta? O sea, la sensación escalofriante de una comunicación de lo trascendente. Esto significaba en aquel entonces. Ahora, la afirmación, si alguno hable como los oráculos de Dios, lo que dice el apóstol Pedro. Esta palabra inspira pues un temor sagrado. No se olviden, hermanos queridos, que la escritura son las palabras del Dios vivo. Es aquel que con su palabra creó, hizo existir lo que no existía y que ahora también puede deshacer si así Él lo desea, ¿no? Es el mismo que según su palabra dice que va a juzgar a los vivos y a los muertos y pronunciará un juicio y un destino eterno de cada uno, ya sea al cielo o al infierno. Atreverse a tomar la palabra de Dios hoy en día requiere la misma preocupación, miren lo que le digo, hermano, por la santidad que tenía el sacerdote que les demandaba a los sacerdotes en el Antiguo Testamento, cuando entraba a la presencia de Dios. Esto es lo que realmente tendrían que tomar en cuenta aquellos que suben al púlpito. No tanto en campañas, en eventos así al aire libre, ¿no es cierto? Reuniones entre hermanos, hermanas, que quizás se puede aprovechar la predicación textual, temática y biográfica, por supuesto, pero esto de la palabra expositiva es algo que realmente es la palabra de Dios. Entonces surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo tomamos en nuestras manos la divina palabra viviente? ¿Cómo abrimos este libro sumamente sagrado? Y la Biblia da la respuesta. Bajo el liderazgo de Nehemías y Esdras, hermanos, Israel vivió un avivamiento luego del regreso del exilio. Hubo un avivamiento tremendo, un mover de Dios tremendo, en el que recuperaron las Escrituras como eje principal de la vida del pueblo. Ese día fue un día especial, así como cuando nosotros vamos el día domingo a la iglesia, estamos expectantes a escuchar palabra de Dios, no opiniones humanas, no experiencias humanas, no
no sensaciones, sentimientos, sino queremos escuchar la palabra de Dios. Ese día era un día muy especial para el pueblo de Israel. Los sacerdotes y los levitas dicen que presentaron la ley al pueblo congregado en Jerusalén. Por eso en Nehemías 8:8 dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente. La primera característica, claramente. El mensaje tiene que ser claro, ¿no? Y no solamente claro en el sentido de literalmente tal cual está la Biblia cuando uno comparte la palabra, sino con puntos, con comas, con todo esto que requiere una atención, ¿verdad? Claramente dice. Otro de las características dice, y ponían el sentido. O sea, sabía de qué estaban hablando, a qué querían referirse. De modo que entendiesen, dice la lectura. O sea, se entendía perfectamente lo que Dios decía. No como hoy día, ¿no es cierto? A veces preguntamos a los hermanos después de la reunión y bueno, no saben de lo que se trató. No hizo efecto esa palabra en sus vidas. Entonces, en aquel día dice que era un día especial. Ahora, este tipo de predicación expositiva tiene como propósito exponer el texto, el sentido original del texto. Ahí está, lo primero, ¿no? Y esto es una disciplina espiritual. En anteriores programas hablamos acerca de las disciplinas espirituales. Y una de ellas es el estudio de la palabra, ¿no? El fin del predicador debe ser el de desaparecer. Juan el Bautista dijo en un momento dado, es necesario que yo mengüe para que Jesús crezca, ¿no? El centro es Jesucristo. En la predicación expositiva, hermanos, la personalidad del predicador se somete al propósito sencillo de transmitir fielmente, no los pensamientos profundos y creativos de él mismo, sino la palabra de Dios. Por eso no hay efecto, por eso no se entiende la palabra. Y hay muy pocos que realmente realizan mensajes expositivos. Una de las más completas definiciones de la predicación expositiva es la de Haddon Robinson, un teólogo, que decía, ¿no? La predicación expositiva es la comunicación de un concepto bíblico, derivado de y transmitido por medio de un estudio histórico, gramatical y literario de cierto pasaje en su contexto. Ahí está. Este es el concepto, ¿no? ¿Y cuántos mensajes positivos habremos escuchado en nuestro diario vivir, en nuestro caminar con el Señor? Porque en este caso el Espíritu Santo aplica a la persona, primero a la personalidad y a la experiencia del predicador, por supuesto. El predicador tiene que haber estudiado, haber preocupadose, haber sido instruido, ¿no? Para que la palabra sea realmente poderosa. Ahora, el proceso no es exclusivamente un proceso de estudio así intelectual, no solamente es esto, ¿no? El estudio debe ir acompañado de la oración y la sumisión al ministerio de la enseñanza del Espíritu Santo. Porque Él es el que pone en nosotros palabra. Él nos dirige, Él nos guía. Solo el autor de las Escrituras, hermanos, solo el autor puede iluminar nuestro entendimiento. Nadie más.
Quizás mucha gente lee la Biblia como un libro común, cualquier libro. Pero si lo leemos con oración, con la dirección del Espíritu Santo, seguro que va a iluminar nuestro entendimiento y nuestro mensaje va a llegar a los corazones. El mensaje del Señor, por supuesto, ¿no? Y como les decía, esta disciplina espiritual, en esta disciplina espiritual en la que sometemos nuestra mente y corazón a la autoridad de la palabra, ¿no? Es la que va a hacer que nuestras predicaciones, el compartir con los hermanos la palabra de Dios, van a ser realmente, van a cumplir el propósito de Dios cuando da la palabra. Pablo escribió, ¿no? El ejemplo que nos dio Pablo, un hombre muy conocedor de las Escrituras, ¿no? Ya que fue instruido a los pies de Gamaliel. En esa primera carta a los Corintios, capítulo 2, versos de 1 al 2, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, Pablo no se basó, ¿no?, en sus propios dones, en lo que él sabía, el conocimiento profundo que tenía, sino que predicó, dice, con debilidad y temblor y temor. Así él expuso la palabra, rechazando, dice, echándole a un lado, ¿no?, rechazando palabras persuasivas de humana sabiduría, manipulando a las personas con la palabra. Y él se enfocaba solo en la cruz de Cristo. Que el mensaje sea cristocéntrico. Porque Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. El resultado de su proclamación dice que fue una demostración del Espíritu y de poder. Lo que le pasó a Pedro, ¿no?, tomado por el Espíritu Santo, en su primera prédica, 3,000 personas. Su segunda prédica, 5,000 personas. Tremendo el poder de Dios, hermano. Mensajes expositivos, de los cuales siempre es importante para una iglesia en pleno crecimiento. ¿Los resultados cuáles fueron? Tremendos. Mire usted, en aquel tiempo, en el tiempo de Nehemías y Esdras, dice que cuando Esdras abrió el libro de la ley y bendijo al Señor, en Nehemías 8:6, todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos. ¿Cuántos aménes se escuchan en las iglesias? A no ser que sea una iglesia pentecostal, ¿no?, que se mueven por emociones muchas veces, ¿no es cierto? ¿Cuántas aménes, gloria a Dios, se escuchan cuando alguien predica estos mensajes expositivos de la palabra? Cuando el hermano dice, y el Señor está contigo. Y el Señor dice en su palabra, no temas, yo estoy contigo. ¿Cuántos dicen, amén? Sí, Señor. Bueno, se escucha un silencio total. Entonces dice que cuando Esdras abrió el libro de la ley, todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron, dice, y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Qué tremendo. Además, vemos otra reacción sorprendente, ¿no?, en este pasaje, porque Esdras y los levitas tuvieron que decir al pueblo, en ese verso 9, ¿no?, del capítulo 8 de Nehemías, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo, dice, lloraba oyendo las palabras de la ley. Qué tremendo toque del Espíritu Santo, hermano. Esto es realmente
cuando desde el púlpito sale la voz de Dios, ¿no? La gente, como en acá, lloraban, dice, el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Porque las palabras nos estaban redarguyendo, ¿no?, de pecado, haciéndonos ver que realmente somos tan pequeños delante de la presencia de Dios. Por eso, Pedro, cuando predicó la palabra de Dios, se convirtieron la primera vez 5,000, 3,000, después 5,000, ¿no? Y esto pasó porque los años perdidos en los que el pueblo de Israel no había seguido con reverencia las enseñanzas de la ley, justificaba la tristeza. Estaban muy tristes. Estaban tristes. Pues él le dice a Esdras: no os entristezcáis ni lloréis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Mire usted, hermano. Hay muchos avivamientos hoy en día. En especial, según las noticias, en Estados Unidos hay universidades donde empezó en Asbury, ¿no? Universidad de Asbury, donde empezó el avivamiento, que ahora está llegando a una de las cárceles de máxima seguridad, está llegando a los campos deportivos. Es algo tremendo porque la palabra de Dios se está exponiendo en una forma correcta. Todo avivamiento genuino, hermanos, coincide con la recuperación de la palabra de Dios. ¿No hay avivamiento en tu iglesia? Seguramente que no hay palabra de Dios. Solamente compartir conocimiento. La Reforma Protestante, hermanos, siguió este mismo patrón, ¿no? Con Martín Lutero, con otros, en especial estos mensajes expositivos lo hacía mucho Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, ¿no? Y desde muchos púlpitos se comenzó a leer la palabra, ¿no?, y aplicar su sentido. ¿A qué me refiero esto? Que no solamente se hablaba de la palabra, ¿no?, bien claramente, sino que se mostraba un trasfondo histórico, gramatical y literario del pasaje a compartir con los hermanos. Hermanos, tenemos que volver a esos mensajes de la iglesia en sus comienzos, ¿no? Y para que el pueblo de Dios sienta un gozo de escuchar la palabra, ¿no? Hay amenes en las iglesias, ¿no? Porque dice que el gozo de Jehová es nuestra fuerza, para que ya no salgamos como hemos entrado, ¿no? Con problemas, con dificultades, con falta de fe, con tantas cosas. Esto está pasando hoy en día, hermano. Lamentablemente esto es lo que pasa. Con esto de la música se manipula mucho a las emociones. Pero no hay nada, todo es fofo, ¿no? Todo es liviano. Entonces oremos para que nuestros predicadores, aquellos que tienen la responsabilidad de hablar de la palabra desde los púlpitos, ¿no?, los pastores, los líderes, puedan realmente entrar en esa disciplina espiritual e intelectual, ¿no?, de comunicar al pueblo palabra de Dios, para que el pueblo crezca, madure y crezca a la estatura de Jesucristo. Realmente es algo de mucha importancia este tema que estamos desarrollando hoy. Vamos a hacer una breve pausa musical, meditando en esto que estamos hablando, ¿no? ¿Cuándo ha sido la última vez que escuchaste la palabra de Dios y lloraste? Realmente el Espíritu Santo te mostró la realidad de tu vida
y le pediste perdón a Dios por toda tu dejadez en cuanto a la palabra, a la obediencia. Y ¿cuándo fue eso la última vez? Escuchamos un tema musical que titula Santo por siempre, Holy Forever. Mientras reflexionamos o compartimos, ¿no? Hablamos con los que están ahí seguramente mirando este programa, Un Encuentro con Jesús. Al Cordero que venció, los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear his name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu
hermoso tema, hermanos, el que acabamos de escuchar. Realmente santo por siempre. Ese es Dios, nuestro Dios verdadero, ¿no? Él es santo y también nos manda que seamos santos. Sed santo porque yo soy santo, dice la palabra de Dios. Y esto es importante para cada uno de nosotros. Tenemos ahora otro sector. Quiero compartir ahora unas pequeñas reflexiones que siempre nos envía el pastor José Luis Sinali. Estas reflexiones muy cortitas, pero que tienen un profundo contenido para nuestra vida. Unas reflexiones, ¿no? Y en esta oportunidad nos envía el pastor Sinali una reflexión que nos va a llamar profundamente la atención en cuanto a nuestro caminar como cristianos. Porque un día estaremos delante de la presencia del Señor. ¿A quién te gustaría ver en ese día? Vamos ya a esta meditación, reflexión que nos manda el pastor José Luis Sinali. Desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Segunda Reyes, capítulo 7, versículo 9. Conocí la historia de una mujer ya anciana, una mujer comprometida con el servicio a Dios. Se dice que cierta vez esta anciana se presentó ante toda la iglesia y les dijo: al entrar al cielo, después de mi paso aquí en la tierra, quisiera encontrarme con 3 clases de personas. Primero, con el Señor Jesús. Cuando le vea, caeré a sus pies. Lo abrazaré, lo besaré y la eternidad no me alcanzará para agradecerle lo que Él hizo por mí en la cruz. Segundo, quisiera encontrarme con Juan, aquel que en una noche fría y lluviosa en la carpa de la esquina, donde se hacían reuniones de fe y milagros, me guió a los pies de Jesús. Lo buscaré en todo el cielo, hasta que lo encuentre. Lo abrazaré y le daré gratitud por haberme compartido las buenas noticias de salvación. Y finalmente, quisiera ver a las personas a las que yo mismo llevé a los brazos de Jesús. Siempre recordaré lo que esa anciana hizo. Se paró abruptamente, se quitó sus anteojos, miró a cada hermano de la congregación y dijo: mucho me temo que habrá cristianos que no tendrán ese privilegio, ya que nunca se animaron a hablar a otros acerca de la esperanza en Dios. Sus palabras finales cambiaron el rumbo de mi historia. Encontrar la salvación y esconderla es el acto más vil y egoísta a que un hijo de Dios pueda llegar. No hay lugar para los testigos mudos. Jesús dijo: todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Que el reino de los cielos no nos encuentre egoístamente disfrutando de aquello que Él nos ha regalado para que pudiéramos compartirlo con otros. Paremos. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena noticia y nosotros callamos. Qué hermoso mensaje, hermanos, de parte del Señor, ¿no? Sus pequeñas reflexiones del pastor que nos envía siempre realmente son bálsamo para nuestra vida, ¿no? Para nuestra alma, porque creemos que en pequeñas reflexiones Dios nos habla, como en este caso, acerca de no callarnos, ¿no? De hablar, así como un día nos hablaron a nosotros de que hay salvación en Jesús, también hablar esto a las personas que aún no conocen al Señor. Están seguramente en tu alrededor, en tu familia, en tu barrio. Así que no calles, habla lo que el Señor hizo en tu vida. Otro tema, hermanos, que me preocupa mucho, y vuelvo a tocar este tema porque los jóvenes, en especial esto para los jóvenes, ¿verdad? Y también para aquellos que son ya mayores y aún todavía tienen sus padres vivos, ¿no? Me preguntaron si usted habla de honrar, como dice la palabra de Dios, ¿no?
En Efesios, el apóstol Pablo, capítulo 6, versos 2 al 4, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Acá me está diciendo cuál es el primer mandamiento, por qué tengo que hacer esto y cuál va a ser la promesa, ¿no? Que seas de larga vida sobre la tierra. Pero no me dice, en este caso el apóstol Pablo, ¿no? ¿Cuáles son las maneras en las cuales puedo honrar a mis padres? ¿Cómo debo honrar a mis padres, no? Porque esa palabra honrar, quizás no conozco el concepto. La primera manera como puedo honrar a mi padre y a mi madre, honra viene de la palabra honor. Un alto honor tener a una autoridad que Dios puso como papá y mamá en nuestro hogar. Yo en el caso mío, yo no tengo ni papá ni mamá, ya ellos fallecieron. Pero hay personas que aún los tienen, como mis hijos que nos tienen a nosotros todavía, ¿verdad? La primera actitud sería orar por ellos. Esto es lo primero, ¿no? Cuando oramos por nuestros padres, los llevamos figurativamente ante el trono celestial, ante el trono del Padre Celestial. Es el regalo, el honor más grande, hermanos, que podemos hacer, es ofrecer, interceder por ellos ante el Señor. Qué bueno cuando los hijos interceden por sus padres ante el Señor. Esto es honrar a tu padre y a tu madre. Interceden por sus necesidades, por su salud, sus problemas, sean o no sean cristianos. Porque acá no nos dice que los padres tienen que ser cristianos para poder honrarlos, sino nos manda a honrar a nuestros padres. Ni tampoco nos dicen si tienen a Cristo o no tienen a Cristo. Por eso es también importante orar. Es imperativo que oremos por su salvación, si aún todavía tus papás no son creyentes. Además de orar por sus necesidades personales, por su relación con Dios, debemos orar también por la relación con ellos, ¿no? Nuestros padres son, al igual que nosotros, seres humanos con virtudes y defectos, así como nosotros lo somos. Entonces son muchas las situaciones difíciles que enfrentamos nosotros como familia a lo largo de los años. Unas las superamos bien, otras no tanto. Entonces, ahora que nosotros ya no somos hijos pequeños, ya tenemos una familia, entonces tiene que haber una buena relación, ¿no? Padres e hijos necesitamos sanidad del alma. ¿Para qué? Para poder seguir amándonos y respetándonos. Ahí está. Tiene que haber sanidad de quizás las cosas que los padres hicieron a sus hijos. Los ofendieron, quizás los lastimaron. Pidamos a Dios los hijos, ¿no? Pidan a Dios los hijos de que les dé la actitud correcta para relacionarse con sus padres, ¿no? Y que nos muestre cómo Él desea que le honremos, pidiendo a Dios: Señor, ¿cómo quieres que le honre a mi Padre? Pidamos a Dios, que esto es importante. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, el capítulo 6, verso 18, dice: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en la oración por todos los santos. No, tenemos que orar en el Espíritu. Y si lo hacemos por nuestros padres, mejor todavía, ¿verdad? Esto es importante, hermanos. Y tenemos que hacerlo con alegría, no por obligación. Orar por nuestros padres es una bendición, hermano, que va a traer fruto para nosotros, para con Dios y nuestra relación con nuestros padres. Otra de las maneras como podemos honrar a nuestros papás son el hecho de pasar
tiempo con ellos. Pasar tiempo con ellos. Con el paso de los años, ¿no? Nuestra responsabilidad crece porque ya tenemos una familia, hijos que atender, ¿no? Que no es tan fácil sacar un tiempo, ¿no? Para estar con nuestros padres por la familia que tenemos, quizás o porque vivimos lejos, ¿no? Entre otras cosas, el trabajo, la limpieza de la casa, las hermanas, con el cuidado de los hijos y todo lo demás que realmente absorben nuestro tiempo. Y cuesta bastante encontrar un par de horas, unos minutos para ir a visitar a los papás. Que cuánta falta les hacen. Yo en mi caso, yo me vine muy joven acá a Buenos Aires, Argentina, y mis padres los tenía en La Paz, Bolivia, y me era difícil, ¿no? Ir a verlos cada tanto, ¿no? Cada semana, cada mes, por la distancia, por el problema económico también. Y esto a veces un poco me hacía, como que me venía a mi mente y me hacía poner triste de esta situación que no podía realmente. Tenía que haber hecho un esfuerzo. Yo reconozco que tenía que haber hecho un esfuerzo, ¿cierto? Pero por eso debemos de hacerlo, apartarnos un tiempito, ¿no? O puede que ellos pasen la mayor parte del tiempo solos, porque esto es la realidad de la vida. Yo me casé con mi esposa muy joven y nos conocimos solos, ¿no? Ella joven, yo joven. Después vino la familia, ahora los hijos se van, toman sus rumbos y nos quedamos solos. Y si un día cuando ella parte primero o yo parta primero, nos vamos a quedar solos. Esto es la realidad de la vida, lo que fue dicho y hecho por Dios, ¿no es cierto? Por eso vemos que nuestros padres permanecen mucho tiempo solos durante la semana. Y la alegría más grande de esa semana o de ese mes, es cuando nos ven, cuando llevamos a nuestros hijos, a sus nietos. Es una alegría tremenda, hermano, que usted no se da cuenta, ¿no? Al visitarnos, hermanos, al visitar a nuestros papás, estamos mostrando que ellos nos importan, ¿no? Estamos demostrando esto y estamos honrando de esta manera a nuestros padres, ¿no es cierto? Un abrazo, una sonrisa, una palabra de ánimo. A nuestros papás cuando nos los vemos, son pequeños detalles que no nos cuestan, ¿no? Están ahí, que los podemos dar, pero que pueden ser de bendición para ellos y de gozo. Usted no se da cuenta, no se imagina el abrazo del hijo, de la hija, ¿no? El cariño que nos tiene. Esto es algo importante es nuestra razón de vivir. Y más de nuestros nietos, que son la continuación de nuestra vida, ¿no? Ahora, no todas las familias han sabido expresar amor y el cariño a través de los años, ¿no? Porque hay padres que han sido olvidados. Padres que nunca les mandan un mensaje. Ahora que tenemos todas las redes, la internet, la tecnología donde uno puede hacer hasta videollamadas. No como antes que había que ir al correo para mandar una carta y esa carta llegaba con retraso quizás de muchos días, semanas. Pero ahora los tenemos ahí. Yo, antes de que mi mamá fallezca a los 98 años que mi madre tenía, yo la pude ver, ¿no? Por video que mi hermano le mostraba y yo la podía ver a mi madre y ella me podía ver a mí con su poca visión que tenía para esa edad, ¿no? Hermanos, por eso es importante que vamos a ver a nuestros padres ahora que están vivos, no cuando mueran. Ir a la tumba, ir a dejarle ramos de flores cada semana, cada día, aunque quiera usted dejar cada hora. Eso ya no tiene validez. ¿Qué le va a decir a ese lugar donde solamente está el cuerpo, la carne, el cascarón, ¿no? Ya su espíritu no está ahí.
tu alma ya no está en ese lugar. Entonces no tiene sentido. Aprovechemos que los tenemos a nuestros padres con vida y acerquémonos, vamos a verlos a ellos, que necesitan de nuestra compañía. Y que los padres también entiendan que esto es necesario para nosotros. No podemos vivir solos, ¿no es cierto? El apóstol Pablo les decía, ¿no? A los tesalonicenses, el capítulo 5, verso 11, por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Importante. Y lo que me gustó más del apóstol Juan en su segunda carta, el capítulo 1, verso 12, dice, aunque tengo muchas cosas que decirles, no he querido hacerlo por escrito, pues espero visitarlos y hablar personalmente con ustedes para que nuestra alegría sea completa. A veces hijos que les mandan un mensajito, ¿no? Dice, mamá, ¿cómo estás? Espero que estés bien y listo. Por WhatsApp, por Messenger. Pero qué bueno sería, ¿no? Como dice acá el apóstol Juan, pues espero visitarlos y hablar personalmente con ustedes para que nuestra alegría sea completa. Hermanos, hijos, separen un tiempo para verlos, pasen tiempo con ellos, porque ellos ya quizás están en el tiempo final de sus vidas. Esta también es una manera de honrar a los padres, ¿verdad? El estar con ellos. Otra de las maneras es hablarles y tratarles como personas dignas, ¿no? Hay hijos que maltratan a sus padres, que no saben contestar, que tienen contestaciones muy bruscas, muy hirientes. Y esto es muy triste, hermano. Muy triste. Hijos faltándole respeto a sus propios padres en su mismo hogar, ¿no? Ellos no merecen esto. Ahora, no importa cómo ellos te han tratado en el pasado, ¿no? Hay una elección que debemos hacer como hijos de Dios. Les pagaremos conforme a lo que, con el bien o con el mal, conforme nos hicieron nuestros padres. Mire que el apóstol Pablo en el libro de Romanos, el capítulo 12, 21, dice, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Ahora, esto no quiere decir que vamos a excusar sus errores y vamos a dejarlos pasar, por supuesto que no. ¿Cierto? Pero si se presenta el momento, hermanos, hablaremos y trataremos los temas necesarios con la unción y la dirección de Dios, haciéndoles reflexionar, ¿no? Pero hablándole con amabilidad y respeto. Debemos de hablar a nuestros padres con amabilidad y respeto, porque esto es honrar al padre y a la madre, ¿no? Porque hay veces cuando los padres se encuentran solos, necesitan ser cuidados, ¿no? Necesitan tomar medicamentos si están con alguna enfermedad, ¿no es cierto? Y hay veces hay malas contestaciones. No, pero vos puedes hacer, que además, ¿por qué no te cuidas? ¿Por qué no te enfermas? Es carga para nosotros, porque nosotros tenemos que llevar. ¿Cuántas veces se ha escuchado decir estas palabras? ¿No? Y esto no tendría que ser así. Tenemos que hablarles con cariño, con respeto, con suavidad, que solo brota de un corazón lleno del Espíritu Santo. Eso es importante, hermano. Lo que hay en tu corazón, habla tu boca. La forma como tratas a tus padres, también de igual manera tratas a Dios. Esto es algo real, hermano. Ellos necesitan hablar, que nos dirijamos a ellos con amabilidad, con respeto, ¿no? Porque ellos nos criaron. Ellos pasaron noches enteras desvelándose para cuidarnos, ¿no? Y no nos maltrataban, quizás en el caso de padres que realmente no maltrataban a sus hijos, por supuesto, ¿no? Y la Biblia es por eso muy sentenciosa con este sentido.
Porque en Levíticos 19:32 dice, ponte de pie en presencia de los mayores, respeta a los ancianos, teme a tu Dios, yo soy el Señor. Por eso me gusta la cultura japonesa y coreana, a pesar de que ahora ya todo ha cambiado, ¿no? Donde esas otras generaciones donde a los papás, a la mamá, miraban con la cabeza gacha y no podían levantar la vista más de sus ojos, no podían mirar los ojos, ¿no? Por ese temor, por ese respeto que le tenían. Hoy en día no ha cambiado tanto, ¿no? Es lamentable. Y Levíticos 29 dice, si alguien maldice a su padre y a su madre, será condenado a muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre y será responsable de su propia muerte. Mire usted, esto quizá no es literal en este tiempo, pero se muere espiritualmente. Muere tu espíritu cuando maldices. Y maldecir significa decir malas palabras, faltar el respeto a tu papá y a tu mamá. Pues tienes que tratar con amabilidad, respeto, cariño, ¿no? Y Pablo le recomienda también a este pastor joven, Timoteo, le dice en su primera carta, el capítulo 5, el verso 1, ahí en la primera parte dice, no reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. A veces a los ancianos los maltratamos, se ve mucho maltrato a los ancianos, mucho maltrato, ¿no? Piensan que son ya gente descartable en los hospitales, no los tratan bien, los tratan como cualquier cosa. Qué lamentable, ¿no? Está esta generación. Y por último, en esta primera parte de este tema, cómo honrar a nuestros padres, debemos escuchar sus historias y sus consejos, ¿no? El mejor regalo para tu papá y tu mamá es que podemos dar nosotros como hijos o tú como hijo, es escucharlos. Prestarles atención, escucharlos. Ahora, es cierto que hay historias que ya conocemos, ya nos han contado miles de veces. Y a veces no iba donde mi abuelo, mire lo que le cuento. No iba donde mi abuelo porque mi abuelo me contaba de la guerra. Todas las veces que me encontraba, me contaba. Y a mí me cansaba. Yo era esa vez adolescente, niño. Entonces, me ponía mal, lo mismo. Es que pasa, ¿no? Las personas mayores, los ancianos, que les gusta contar sus historias, les repiten tantas veces, ¿no? Pero ¿hay algo malo en que nos vuelvan a escuchar, nos vuelvan a contar una y otra vez? ¿Es dañino esto? Dejémosle hablar, ¿no? Así como cuando vos eras niño, hablabas. Los niños son así, no paran de hablar, de preguntar, y los papás con esa paciencia, ¿no? A explicarles el porqué de todas las cosas. Por eso es bueno escuchar las historias de nuestros padres, dejémosle hablar, compartir sus recuerdos con nosotros, porque ¿a quiénes más van a compartir en su soledad? Porque esa historia que nos cuentan son parte de nuestra historia. A veces mi hijo cuando viene me pregunta, papá, a ver, cuéntame cómo te conociste con mi mamá, dónde se encontraron, qué fue lo que le dijiste la primera vez que la viste. Estas cosas son parte de la historia de la familia, hermano. Cuando vemos las fotografías en los álbumes familiares, vemos, ¿no?, lo que pasó, el transcurso de los años sobre nuestras vidas. Es tremendo, ¿no? Por eso es importante escucharlos, hablar sus historias y escuchar el consejo. Porque siempre nuestros padres, por esa experiencia que tuvieron de vida, nos dan buenos consejos. Y nosotros tenemos que escuchar, estar atentos a sus consejos, ¿no? Debemos hacerlo con respeto. Es difícil a veces, ¿no?
Pensamos que nosotros no lo sabemos todo. El joven en especial piensa que se lo sabe todo. Y no se da cuenta que está en ese caminar, ¿no? Nuestros padres, hermanos queridos, llevan más camino recorrido que nosotros. Eso metámonos a la cabeza. Y muchos de sus consejos que nos dan se basan en sus experiencias y también sus éxitos y sus fracasos, ¿no? No solamente éxitos, ¿cierto? Escuchemos lo que nos dicen y pidamos a Dios sabiduría, ¿no? Y humildad para aplicar lo que corresponda, escuchando a nuestros padres. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios 1:8. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Proverbios 23:22 dice, escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. ¿Se escuchó bien? ¿Verdad que sí? Esto es honrar a tu padre y a tu madre. Y por último, Santiago nos dice de una manera la cual sería cuando escuchemos un consejo de nuestro papá, hacerlo de esta manera. Mis queridos hermanos, dice Santiago en el capítulo 1, verso 19, tengan presente estos. Todos deben estar listos para escuchar el consejo de mi padre, de mi madre, ¿no? Y ser lentos para hablar y para enojarse. Porque a veces los consejos de nuestros padres o las palabras que nos dicen nuestros papás, los hijos se enojan, ¿no? Como que diciéndonos, son anticuados, papá, estamos en tiempos modernos. Qué lástima, ¿no? Qué lástima, hermanos. Y que seguramente el Espíritu Santo no mora en ellos. Porque no hay ese estar listo para escuchar, como dice la palabra acá, lentos para hablar, lentos para enojarse, ¿no? Esto es importante. Hermano, este tema está realmente muy, muy, muy hermoso, este tema. Y quise compartir, volver a tratar este tema, porque es, como dice la palabra de Dios, ¿no? Que cuando honramos a nuestro padre y a nuestra madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Los mandamientos casi en ninguno de los 9 de mandamientos no tienen tanta promesa. No hay promesas. Es el único mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hijos, ustedes deciden tener larga vida en esta tierra y que todo les vaya bien, ¿verdad? Vamos a hacer una breve pausa musical para luego continuar con este tema que realmente nos va a ayudar a que podamos recibir bendición y que se cumpla esta promesa en nuestra vida, en tu vida, querido hermano, querido. Que Dios te bendiga. Y escuchamos un tema musical. Este tema habla de la característica de los cristianos hoy en día. Está interpretado por Marcos Vidal. Esto fue un tema del año 90, 91 más o menos, si no me equivoco. Así que vamos a escuchar este tema mientras reflexionamos sobre esto que hemos hablado y luego volvemos para la segunda parte. No se separe del canal porque vamos a terminar esto de cómo honramos a nuestro padre y a nuestra madre. Continuamos con el programa Un Encuentro con Jesús, habiendo escuchado este tema tan hermoso que Marcos Vidal en los años 90 más o menos compuso este tema Cristianos, realmente una letra tal cual, ¿no? Lo que está pasando hoy en las iglesias, ¿no es cierto? Está faltando esa iglesia primitiva, esa iglesia que realmente sigue los pasos de Jesús. Continuamos con el tema de cómo honrar a nuestros padres, ¿no? Y si hablamos de honrar, tenemos que, ¿cómo le puedo decir? Tenemos que también darles los ejemplos, no solamente decir honrar, o entregar su vida a Cristo, o ayunar. Tenemos que explicarles, ¿no? Para que se den cuenta cuál es el significado de todo esto. Entonces,
Otra de las actitudes que los hijos tendrían que tener es, y la más importante me parece a mí en esta charla, es perdonar las heridas del pasado, ¿no? Tristemente todos los seres humanos hemos cometido errores, hemos dañado a otros, sea a propósito o sin querer, ¿no es cierto? A nuestros hijos los hemos dañado. Y esto aplica también a nuestra niñez, en relación con nuestros padres, ¿no? Cuando éramos más pequeños. Y acerca de todo esto puede que haya algunas heridas que necesiten un toque de sanidad, ¿no? Un toque de sanidad que solo Dios puede dar. No hay otra manera, ¿no es cierto? Y el perdón es el mejor antídoto ante todo esto. Y la mayoría de las veces, el primer paso para ser sanos de ese dolor emocional que nos causaron nuestros padres es decidir perdonar. Es decidir liberarnos, darnos libertad en nuestro espíritu, ¿no es cierto? Ahora, tomar la decisión de perdonar es un camino muy difícil, muy difícil. Muchas personas, muchos padres cometieron dolor en sus hijos. Quizás les es imposible, ¿no?, perdonar, pero lo tienen que hacer, ¿no? Tomar la decisión de perdonar a los papás, queridos hijos, permite sanar, permite que Dios sane y restaure tu corazón. Porque si no, va a ser imposible. Esto se hace una raíz de amargura y va a crecer, y esto no tiene sentido, ¿no? Y puedes caer hasta de la gracia de Dios, ¿no? La actitud de tus padres no dependen de ti, ¿no? La tuya sí. Querer que tus padres te pidan perdón depende de ellos, no tuya. Vos tenés que tomar el paso, ¿no?, de perdonarlos. Obedece a Dios. Obedece a Dios, querido hijo, y perdona a tu padre, perdónalos a tu padre, a tu madre. No sé quién te causó un dolor en tu corazón. Pídele al Señor, ¿no? Pídele al Señor que te permita ver a tus padres con ojos sinceros, y amarlos con un amor puro de corazón que solamente viene de Dios, ¿no? No por cumplir ni por compromiso, sino realmente con un amor sincero. No permitas que el rencor y la amargura gobiernen tu vida. No lo permitas, porque eso puede ser perjudicial, ¿cierto?, para tu vida espiritual. Sino pide a Dios que sea el que te dé completamente que reine en tu corazón, Dios, ¿no? Y que te dé la decisión de amar y perdonar. Qué hermoso que es esto, hermanos. Cuando hacemos esto, realmente Dios sana nuestro corazón, ¿cierto? El Señor dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una tremenda injusticia que hicieron con Jesús. Pero el Señor perdonó, ¿no? Y la Biblia nos dice muy claramente en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, 25. Mira lo que dice: y cuando estés orando, si alguien tiene algo si tienen algo contra alguien, o sea, nosotros, ¿no?, perdónenlo, para que también tu Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus pecados. ¿Quieres que Dios te perdone tus pecados, tus faltas? Entonces, si no perdonas, va a ser imposible que Dios te perdone. Y el apóstol Pablo lo dice en la carta de Efesios, ¿no?, el capítulo 4, verso 32. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Lo que nos ha perdonado el Señor, las cosas que lo hemos hecho al Señor. Tremendas cosas hicimos al Señor. Lo ofendimos con tremendas cosas. Y a veces, por eso te digo, no hay comparación. No hay comparación. Otra de las actitudes que también sería bueno, ¿no?, que tomes una decisión cuando hablamos de honrar al padre y a la madre, es ayudarlos en todo lo que sea posible. Esto también significa honrar al papá y a la mamá. Según pasan los años, nuestros padres que cuidaron de nosotros durante la niñez necesitan ahora nuestra ayuda. Nuestra ayuda. A veces solo necesitan que les recordemos cuando toman sus medicamentos,
o cuando tienen que ir al médico. Estas pequeñas actitudes realmente es una ayuda para ellos, ¿no? Así como tu papá, tu mamá te llevó al médico, le hiciste pasar noches sin dormir por tu salud, todo esto. Entonces es hora de devolver, ¿no? Es honrar a tu papá y a tu mamá. Otras veces tendremos que llevarlos al supermercado a comprar algo lo que necesitan y si no pueden pagar, págales tú. Si tienen la posibilidad de pagar, págaselo. Porque es una bendición. Vos estás sembrando y a la vez estás bendiciendo, ¿no es cierto? Esto es importante, hermanos queridos. Sea lo que sea, ¿no? La situación, debemos intentar ayudar en lo que podamos a los papás. Ya, quizás tú tienes tu hogar, tu familia, tienes tus responsabilidades, no te alcanza el tiempo, pero saca un tiempito siempre, saca un tiempito para ayudarlos en lo que podamos, ¿no? No lograremos, por supuesto, resolver todos los problemas que tengan ellos, ¿no? Porque a la final uno se queda solo, como se conoció con su esposa, y por último se queda solo cuando estaba solo. Esa es la realidad de todas las cosas, ¿no es cierto? No vamos a poder resolver todos los problemas porque somos humanos, finitos, tenemos nuestras limitaciones, pero cuando podamos ayudar, ayudemos. Como dice en especial a los de nuestra propia familia. ¿No es cierto? Es importante eso. Y la base de nuestra ayuda tiene que ser el amor a Dios. Cuando amamos a Dios, lo tenemos que hacer todo como lo hicimos, como lo estuviéramos haciendo para Él. Esto es importante. Ahora, si lo hacemos porque es nuestra obligación o porque nos los exigen, muchas veces nos exigen, entonces no nos sentiremos frustrados, ¿no? Y no tendremos bendición, ¿no? Pide a Dios que te llene de amor y te muestre las formas en que puedas ayudar a tus padres. No, pídele a Dios. Dios te lo va a dar seguramente. Por eso Pablo al apóstol, a Timoteo, un pastor joven, le decía en la primera carta, capítulo 5, verso 4, ¿no? Dice, pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan hacia sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. En Gálatas 6:2 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Otra manera, ¿no? La Biblia nos enseña también el hecho de honrar significa ayudar. Y en la primera carta de Juan, 3:17 dice, si alguien que posee bienes materiales ve a su hermano que está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? O sea, si yo, como hijo, Dios me bendijo, tengo un buen trabajo, entonces, si veo que pasa necesidad mi papá, mi mamá, y no le proveo, no tengo compasión de esa situación, entonces, ¿cómo puede el amor de Dios habitar en esa persona? ¿No? Entonces, esto es importante, hermano. Esto es importante. No es una obligación, pero es un deber. Los padres quizás invirtieron en vos muchas cosas. Hay padres que invirtieron en sus hijos en el estudio, hasta que fueron profesionales. Entonces, una deuda, ¿no? Una deuda que lo hacemos por amor, por honrar a nuestro padre y a nuestra madre. No solamente económicamente, sino puede ser con la parte de atención, el acompañamiento, todo esto, ¿no? Y más para honrar a los padres y a la madre. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo? Honrando a papá y a mamá es no culpar de tus errores, ¿no? No culpes a tus padres de lo que podría haber sido y mucho menos de los errores que cometiste en el pasado. Si me hubiera hecho estudiar, si me hubiera dicho, No les culpes a tus papás, no les culpes. Cuando uno de nosotros es responsable de sus propias elecciones y de sus pecados, esto es algo muy personal. Mis padres me dijeron cuando me casé muy joven, no sé cuál es tu decisión. Ellos no me obligaron a casar.
Nadie me obligó a casar. Yo tomé la decisión. Entonces, yo no puedo culpar a mis padres. Por culpa tuya me casé. Que por culpa... No. Eso no es honrar a papá y a mamá. Entonces, ahora, lo más fácil es culpar, ¿no? A otros por lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer. Pero necesitamos ya responsabilizarnos con madurez y valentía. Esto hice y tengo que seguir adelante. Si tengo que cambiar, tengo que cambiar. No hay otra manera, hermanos queridos. Asumir nuestra propia culpa, pidiendo perdón a Dios primeramente y después a nuestros padres por haberles culpado, ¿no? Porque ellos no nacieron sabiendo ser padres. Ellos aprendieron con cada uno de sus hijos en el transcurso, en el caminar, ¿no? Y cuando hacemos estas cosas, pedimos perdón a Dios y no culpamos a nuestros padres, entonces es una muestra que estamos madurando, creciendo, estamos aprendiendo la lección. ¿Sí? Dice el Señor que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos libra de toda maldad. Con Cristo siempre podemos empezar de nuevo. Siempre hay un comenzar, una segunda oportunidad. No malgastemos el tiempo buscando culpables, ¿no? No lo vamos a hallar, imposible. Aprovechemos el perdón, la oportunidad que Dios nos da para vivir en amor como hijos que brillan con luz y que lo glorifican en todo momento. Cuánta falta hace eso, ¿no? Esto también es honrar a los padres. ¿Te das cuenta, hermano querido, hermanita, hermano? Esto también es. Y la palabra lo apoya. Esto apoya. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9. Porque es necesario que todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Todos. Padres, hijos, abuelos, abuelas, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. O sea, tenemos un juez el que nos va a juzgar, ¿no? No seamos jueces de nuestros padres. No seamos jueces. No encontremos culpables. Asumamos nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad. Y también nos dice, ¿no? Como ya leí hace rato, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan 1:9. Primera carta de Juan 1:9. Y yo creo que esto nos va a ayudar mucho, hermanos. Mucho nos va a ayudar para que podamos realmente, alguien me va a preguntar, ¿usted honra a su padre y a su madre? Sí, honro. Porque oro por ellos, les ayudo, les escucho, les doy amor, les perdono. Ahí está. Esto es honrar. ¿Usted no sabía esto? Yo tampoco no sabía. Pero juntos vamos aprendiendo, ¿cierto? A pesar que yo ya no tengo papá ni mamá. Y por último, sería, ¿qué podemos decir para honrar a nuestro padre y a nuestra madre? Es darles mucho amor. Dice que el amor cubre multitud de pecados. Sobre todas las cosas, tenemos que amar a nuestros padres. Tenemos que amar. Es el mejor premio que les puedes dar por sus años de dedicación y su paciencia contigo en la crianza, cuando eras adolescente, cuando eras joven, cuando te soportó las cosas que has hecho, te perdonó todas las veces y te amó con ese gran amor y nunca dejaste de ser su hijo, por más que metiste la pata o hiciste cosas. Entonces, dales amor, dales cariño, mímalos un poquito. No, es bueno mimar a los papás. ¿No? Yo tengo un hijo que está ahí, papito, papá, mi papi tan bello, siempre mimando. No, eso es importante. Eso es honrar. Eso es honrar. ¿No? Ahora, no es fácil ver cómo el pasar de los años nuestro cuerpo cambia, ¿no? De nosotros que somos mayores es más frágil, nos enfermamos con frecuencia. Creo que volvemos a ser niños. Ya no tenemos fuerza. Ya no es la fuerza que teníamos cuando yo quisiera tener 20, 30 años, ¿no? Mis 70 años ya me siento bien, pero mis hijos siempre mimándome, ayudándome, ¿no? Eso es importante.
El abrazo, hermanos queridos, hijos, el abrazo y el apoyo de los hijos vale mucho y ayuda a enfrentar los nuevos retos que se presentan en nosotros como personas mayores, la soledad, el cuerpo que se enferma, la nostalgia, todo esto, ¿no? Que a veces queremos nosotros trabajar en la obra del Señor y ya no podemos porque no tenemos fuerza. Gracias a Dios, hermanos queridos, que hasta aquí Dios me permite trabajar en esto, ¿no? Haciendo programas, editando programas, compartiendo la palabra de Dios, difundiendo todo el consejo de Dios. Y esto le agradezco a Dios, importante. Por eso, hijos, honren a sus padres mostrándole amor, mucho amor. No te vas a arrepentir. Prefiero que ahora les demuestres amor a que cuando partan del escenario de esta tierra, ahí en el féretro, en el ataúd donde está el cuerpo, solamente el cascarón, ya no esté él. Y aunque llores, aunque le des un besito al féretro, no. Aunque le lleves flores cada domingo a la tumba, no. Ahora demuéstralos que los quieres. El apóstol Pablo, todo esto que estamos hablando es apoyado por la palabra de Dios. Dice, manténganse alertas en la primera carta a los Corintios, versos 13 al 14. Manténganse alertas, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. ¿Qué tal? Cuesta, es muy difícil. Es muy difícil, hermanos queridos, llevar adelante una familia. Quizás tenemos en la familia o el esposo o la esposa tiene mal carácter, es difícil de controlar. Y el enemigo aprovecha y toma esas vidas, pero tenemos que hacerlo con amor, pensándolo, Señor, contigo, por ti lo voy a hacer y voy a seguir amando a mi esposa que es difícil de entender, a mi esposo que es difícil de entender. El amor va a cubrir multitud de pecados, ¿no es cierto? No nos vamos a arrepentir. Nos dice acá también el apóstol Pedro, ahora que se han purificado obedeciendo la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. 1 Pedro 1:22. Ahí está, ámense de todo corazón. Cuando amamos de corazón, entonces no tenemos, no hay rencor, olvidamos, amamos. Y todo lo que ha pasado hace unos minutos, hace unas horas, ya está. El amor de Cristo nos tiene que ayudar a ser fuertes. Si hicimos algo, bueno, Dios sabe que no lo hicimos con esa intención de maldad, sino en el momento de nuestra ira, de nuestro enojo, ¿no? Y por último, Pablo habla en una de sus cartas, en la última carta, acerca de Tesalonicenses, que el Señor los haga crecer para que se amen más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Ahí está. Esto es importante, ¿no? Y el mejor ejemplo, hermanos, a veces cerrando con broche de oro este tema, el mejor ejemplo nos dio Jesús, hermano. Jesús primero honró y respetó a sus papás terrenales, María y José. Jesús, aún siendo Dios, hermanos, honró a sus padres terrenales y a su Padre Celestial en todo momento, hermano. Ahí en el Evangelio de Lucas 2:51 leemos que Jesús vivió sujeto a sus padres terrenales, José y María. Él no les echaba en cara que él era Dios y hacía lo que le parecía, no. Él se sujetaba, era el obediente a sus papás. Como niño, él aceptó la autoridad de ellos y les obedeció. Mire usted el ejemplo de Jesús, siendo Dios, ¿no? Entonces Dios nos ha dado una autoridad, papá y mamá. Respetémoslos. Lucas 2:51 dice, ¿no? Que acabo de leer. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Ella sabía quién era Jesús.
cuando obedecía a Jesús, se sujetaba a su mamá, a su papá, realmente era algo maravilloso para ella. El mejor regalo. También Jesucristo se sujetó al Padre Celestial, a su Padre Celestial, honrándolo en todo momento, ¿no? Orando a menudo. Vivía atento a la dirección de su Padre Dios en medio de cualquier situación, ¿no? Él no buscaba su propia gloria. Jesús buscaba siempre honrar y obedecer a Dios. ¿Te das cuenta? Ese ejemplo tenemos que seguir. Tenemos un ejemplo a seguir, Jesucristo. Y aún sabiendo que sabiendo que él iba a morir de una muerte dolorosa, humillante, Jesús se sometió al Padre por el amor a él y por amor a cada uno de nosotros. Ahí vemos que honró a Dios Padre en completa obediencia y reconoció su autoridad. Vemos en Mateo, el 26:39, dice, yendo un poco más allá, Jesús se postró sobre su rostro y lloró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Qué palabras, hermanos, qué manera de honrar a su Padre Celestial. Qué tremendo. Y no solamente eso, sino que él honró a su madre, cuidó de su mamá terrenal hasta el último momento. Al último, honró a su mamá, no la quiso dejar sola en su bienestar aún mientras sufría el dolor en la cruz. Encomendó Jesús al cuidado de mamá a Juan, su discípulo y amigo. Él no la dejó desamparada. ¿Te das cuenta, hermano, cómo honró a su madre? Sino que veló por ella. Ahí le dijo, ¿no? Cuando Jesús vio en Juan 19, 26, 27. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Qué manera, hermano, de honrar a sus padres. Qué ejemplo a tomar. Aprendamos de Jesús, hermano. Es nuestro mejor ejemplo. Honremos siempre a nuestro Padre Dios celestial y a nuestros padres terrenales. Honrémoslos siempre. Vamos a tener bendición, hermano. Vamos a tener bendición. No se olvide que es importante, porque dice la palabra de Dios que cuando obedecemos a nuestros padres, esto es justo. Es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y te vaya bien. ¿Quieres que te vaya bien? Honra a tu padre y a tu madre. Eso es importante. Y con este versículo tan hermoso, terminamos este tema, ¿no? Que es tan importante, porque yo quería siempre hablar algo de todo esto, porque en el anterior programa vimos por qué es importante honrar al padre y a la mamá, ¿no es cierto? Pero hoy quise un poquito más explicar y ver la manera de cómo honrar, ¿no? Cómo podemos honrar. Quizás algunos no lo sabían, pero ahora sí sabemos de qué maneras podemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Vamos a hacer un intermedio publicitario y luego continuamos con más del programa Un Encuentro con Jesús. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Radio Vida Nueva, online. La palabra de Dios y la música que te hace bien. Continuamos con el programa Un Encuentro con Jesús y pasamos a otro sector. Este sector es la entrevista de la semana, ¿no? Realmente esta entrevista
es muy importante porque los niños están creciendo y quieren saber algo de la sexualidad. ¿Y quién más sino los padres, ¿no? Y en especial las madres, ¿no? Para abordar este tema. Las hermanas de la Iglesia Bautista tocan este tema y quisiera que prestemos atención porque va a haber algo muy importante en esto. Y esto es lo que nos va a abrir nuestro entendimiento para saber qué es lo que podemos hacer, qué es lo que pueden hacer las mamás para explicar a los hijos acerca de la sexualidad. No te pierdas la entrevista destacada de la semana en nuestro canal de YouTube. Prepárate para profundizar estos temas claves de interés general. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte estas valiosas entrevistas cada semana. Te esperamos en nuestro próximo video de entrevistas destacadas de la semana. Dirige Rodolfo Vargas. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo, cuándo, dónde yo debería de hablarle a mis hijos acerca de la sexualidad y también acerca de la importancia y yo diría la urgencia que tenemos ante esta situación real de la que ya no podemos escaparnos. Sí, y me alegra muchísimo que ustedes estén escuchando y viendo esto, porque ese es un tema que hay pocos recursos. La gente me pregunta mucho acerca de eso. Y por otro lado, hay otro grupo de gente que lo deja de lado, que no le da la importancia que tiene, que lo posterga. Pero realmente la educación sexual en el día de hoy, más que nunca, es una prioridad y debemos estar pendientes de estos temas. Así que me alegra muchísimo que en un espacio como este, contigo, por supuesto, podamos, Carol y yo, hablar un poquito y reflexionar acerca de quién, cómo, cuándo hablamos de sexo o de educación sexual a nuestros hijos. Cornelia, para ser sinceras. A ver, sinceramente. Mucho de lo que nosotras como adultas tenemos en nuestra mente, los conceptos que hemos formado, e incluso muchas de las personas que nos escuchan, las personas que nos rodean, han adquirido los conceptos que tienen en cualquier lugar, menos en la casa. Yo sé que tu caso es muy particular y si ustedes no conocen cuál es el caso y el contexto de Cornelia, lean su libro, Puro Sexo Puro, porque ella es muy abierta para compartir cómo es que ella fue formada, pero esa no es la realidad y tú lo sabes muy bien. Claro, esa no es la tendencia ni lo común, lo que vemos. Nuestros niños están siendo informados, están siendo educados hasta cierto punto, instruidos por otras fuentes que no son sus padres, fuentes que están fuera de su casa y fuentes que vienen a enseñar y a compartir fundamentados en cualquier otra cosa menos en las escrituras. Sí, así es. Yo quiero traer la atención de todas nosotras a un pasaje en particular de las escrituras que se encuentra en Deuteronomio. Y estoy segura que nos lo sabemos de memoria. Sí, claro. Pero vamos a partir de ahí porque es importante que recordemos, si necesitamos recordar, por qué es que nosotras debemos de estar pensando en estos temas ahorita. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7 dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Claro está, este pasaje no estamos diciendo que se refiere específicamente a una instrucción sexual, pero sí habla del amor a Dios por sobre todas las cosas y la obediencia a sus mandamientos. Cómo Deuteronomio nos informa y nos exhorta a nosotros como padres respecto a ese rol de instruir a los hijos, incluyendo la educación sexual, en medio de un mundo corrompido que ha distorsionado la verdad por completo. Eso es sumamente importante porque para yo agradar a Dios, parte de lo que yo tengo como ser humano para obedecer a Dios es mi sexualidad. Recordando
que la sexualidad no son solo relaciones sexuales. Sexualidad es lo que es una persona, como una persona piensa, responde, percibe la vida y se comporta a partir del sexo que tiene. Así que sexualidad es todo. Sexualidad es parte de mi expresión como ser humano. Y por eso en Génesis 1 y Génesis 2, cuando Dios creó al hombre, dijo, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Inmediatamente no te dijo si eran con el pelo negro, si eran altos, si eran gorditos, si eran de qué país. No. Varón y hembra. O sea, lo que hace que un ser humano exprese su forma es desde su sexualidad. Así que para yo agradar a Dios, yo lo hago desde mi persona y tengo que saber cómo manejar mi sexualidad, qué importancia tiene todos estos cambios en mi vida, todos estos impulsos y todo lo que es mi estilo de vida sexual para yo agradar a Dios, tanto como soltero como como casado. Así que por eso la educación sexual es parte de la educación que los padres deben transmitir a sus hijos desde pequeños. Queda claro entonces que no es algo que delegamos a terceros. No. No es algo de lo que se tiene que encargar el colegio. Ni el pastor, ni la iglesia. Ni la iglesia, ni el vecino, ni la tía, ni mejor esta amiga porque ella lo va a explicar mejor. O la psicóloga. Déjame llevar a la psicóloga del niño para que ella le explique esas cosas al niño o al joven. O al joven. Es algo que nos compete a todos los padres y hace parte de nuestras responsabilidades. Entendemos también que estamos viviendo en un mundo hipersexualizado. Súper. Nos bombardea esto por todas partes. No importa a dónde quieras ir, no te puedes esconder. Porque el mundo, la cultura actualmente nos ahorilla a que sí o sí tengas que ver como ellos lo ven, a que tengas que percibirlo como el mundo lo percibe. Y todo esto está compuesto de contenido sexual inapropiado para nuestros hijos y ya es sin importar la edad que ellos tengan. No importa la edad que tengas, resulta inapropiado y resulta fuera de lugar y resulta en imágenes que dañan el diseño con el que Dios lo creó desde un inicio. ¿Cómo puedo yo como madre empezar a preparar a mis hijos para el mundo en el que vivimos, especialmente pensando en toda esta fuerza que ha tomado la ideología de género? Sí, la verdad es que no podemos meter a nuestros hijos en una burbuja. Eso está ahí afuera y los va a impactar. Pero lo que podemos hacer es prepararlo por dentro. Yo le digo a los padres, usted tiene que formar la mente de su hijo para que él tenga recursos para responder a lo que viene de afuera. Yo no puedo esperar que sea otro que lo haga. Yo tengo que ser intencional, mostrarle la verdad, hablar del tema temprano. Es como que tenemos que irnos adelante. A veces los padres quieren venir a hablar cuando ya los hijos tienen información para enseñarle a usted casi. No, usted tiene que coger adelante, como decimos aquí. Usted tiene que ir delante. Un paso adelante, prevenir, dar información para que cuando venga el asunto de afuera, tu hijo no se sorprenda. ¿Cómo? ¡Wow! ¿Y eso es verdad? No, ¿tú sabes qué? Yo lo sabía. Y ese era mi ejemplo, eso era lo que a mí me pasaba. Mi educación sexual fue muy adecuada, fue muy a tiempo. Y entonces cuando en la escuela alguien hace un comentario, uno de estos muchachos que siempre quiere lucir como que está más adelantado y aventajado en la sociedad, en la vida, y salía con un comentario que otras chicas podían avergonzarse o asustarse, yo me quedaba buscando si era un chiste o qué era lo que estaba diciendo, porque no entiendo de qué está hablando. ¿A qué es que tú me estás hablando? Eso es algo natural. Porque ya yo tenía la información, no me estaban sorprendiendo. Eso ayuda a que los muchachos puedan contrarrestarlo, pero tenemos que enseñarlo, tenemos que sentarnos con ellos, tenemos que generar un espacio seguro y un espacio de confianza, donde tu hijo pueda tener una conexión contigo, que pueda hacerte preguntas difíciles a ti, en lugar de hacer preguntas difíciles a otras personas que le van a dar otro tipo de respuestas. Entonces, hay que ser muy intencional, hay que hablar bíblicamente, hay que hacerlo de manera natural y hay que hacerlo todo el tiempo. Fíjate que en el texto que leímos ahorita de Deuteronomio, cuando te levantes, cuando te acuestes, en todo momento, en tu estilo de vida, de manera espontánea, nosotros estamos enseñando educación. La educación se va dando con la vida, uno va aprendiendo con la vida. Bueno, pues la educación sexual también. Ellos van mirando cómo tú te comportas con tu esposo, cómo papá se comporta, cómo se tratan.
cómo responden cuando ven ciertas imágenes, cuando oyen ciertas canciones. Cómo modelan la feminidad y la masculinidad. Exacto, todo eso es sexualidad. Y eso va instruyendo a sus hijos. Pero eso no es suficiente, solamente que ellos vean. Te vamos a aclarar. También es necesario que nos sentamos y hablemos con ellos. Claro. Y abordemos ese tema abiertamente. Una verdad clara y que me gusta apreciar la sabiduría del Señor en este pasaje de Deuteronomio es que las palabras que Dios mandó debían estar primero sobre el corazón de los padres. Exacto. Para luego entonces compartir a sus hijos. Por lo tanto, nosotros podemos entender también que los padres necesitan tener una comprensión adecuada y bíblica acerca de la sexualidad para poder enseñar a sus hijos. Y muchos no lo tienen, Carol. Y muchos no lo tienen. Y quizá eso es también algo que hace que los papás mejor no toquen el tema porque ni yo mismo estoy seguro de qué decir o de qué compartir o nunca lo aprendí o nunca me quedó claro, no lo logro entender. O no me gusta el tema. Entonces necesitamos como papás tener esta comprensión bíblica y centrada acerca de la sexualidad. ¿Cuáles dirías tú que son esos principios que todo padre debe saber, abrazar y transmitir a sus hijos acerca de la sexualidad como Dios la diseñó? Así es. Tenemos que tener una cosmovisión bíblica, no solamente de muchísimas cosas, sino también de la sexualidad, porque fue Dios que diseñó la sexualidad, las relaciones sexuales, el placer sexual y todo lo que va incluido ahí, la identidad sexual, es un regalo, es un invento de Dios. No fue que Adán y Eva, qué sé yo, se pusieron a buscarlo después de la caída, no. Esto fue un diseño de Dios desde el principio y no es del hombre. Entonces, si fue Dios y Dios todo lo hizo hermoso y hermoso en gran manera y bueno, pues entonces la sexualidad debe ser buena. Si yo no la aprendí como algo bueno, tengo que revisar qué fue lo que me pasó, cómo fue que la aprendí, pero en realidad todo lo que Dios hace es bueno. Entonces, Dios, es la fuente de la información acerca de la sexualidad, porque Él fue que lo diseñó, Él fue que lo hizo, Él fue que lo creó. Entonces yo tengo que ir a la palabra de Dios, yo tengo que ir a los principios bíblicos y ver la sexualidad como algo hermoso y no como algo vergonzoso, sucio, pecaminoso, que hay que evitar, que no se puede hablar de eso, como quizás le criaron a usted o a su esposo, yo no sé. A mí no, pero a mucha gente. Entonces eso hace que yo no hable del tema. Yo tengo que limpiar ese pensamiento y cambiar eso. Entonces, primero, Dios hizo la sexualidad. Segundo, Dios es bueno. Él planificó que fuéramos hembra o varones, que tenemos que, y esa es la manera en que nosotros nos conducimos y nos reproducimos. Sí. Y eso es bueno. Y la vida es más provechosa si somos hembra y varones y tenemos matrimonio y tenemos relaciones sexuales y podemos vivir una vida, porque eso trae gloria a Dios, el matrimonio. Amén. Y también trae gozo a nosotros, ¿verdad? Y las relaciones sexuales, importante tener eso claro y no dudar en decirlo y a viva voz. Las relaciones sexuales fueron creadas por Dios para el matrimonio exclusivamente. Usted tiene que tener eso claro y abrazar esa verdad, porque el mundo se la va a mover a su hijo. Y usted tiene que tener eso claro y tener bíblicamente sustento para eso. Son una experiencia hermosísima. Mi mamá me decía, eso es buenísimo, pero si tú lo haces antes, lo va a dañar. Así de claro hablaba mi mamá. Si lo haces antes, lo vas a dañar. Entonces yo crecí toda la adolescencia atesorando el placer sexual, de tal manera que a mí no había quien me hablara de hacer algo inadecuado. Antes de tiempo. Pero no porque le tuviera miedo, sino porque no quería dañarlo. Entonces yo tenía eso guardadito ahí. Y yo decía, no, yo no quiero dañarlo, porque mi mamá me hablaba tan bien de eso. Y cuando era que hablábamos todos los días de eso, ¿verdad que no? Pero cuando se hablaba, si eso es muy valioso, eso es muy bueno, y yo quiero que tú lo disfrutes con la persona que vas a estar para toda la vida, porque si lo haces antes, lo estropeas, lo dañas. Y eso hizo en mí que yo valorara el matrimonio, valorara el placer sexual como algo que me espera cuando tenga las condiciones adecuadas. Y se hablaba con toda libertad. Entonces, atesorar eso y creer esa verdad, de verdad, hace que mis hijos me crean, que yo lo pueda decir, porque es verdad. Mi mamá lo creía, pues para mí era cierto, porque yo confiaba en mi mamá y creía en ella completamente. Entonces, claro, eso ayuda a que tú puedas transmitir eso a tus hijos de manera natural y que tus hijos no vivan en una sorpresa constante cada vez que salgan a la calle, oigan una canción o vean algo o alguien le haga un comentario. Tengo respuesta para todo eso.
Visita nuestros programas en el canal YouTube Un Encuentro con Jesús y mantente al tanto de las últimas noticias cristianas con Panorama Cristiano de Noticias. Si buscas profundizar en la palabra de Dios, no te pierdas Estudio Bíblico Vida Nueva Online. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Y para conocer la verdad y la sabiduría divina, te invitamos a sintonizar Tu Palabra es Verdad por Spotify, TikTok, Instagram y X. Suscríbete, comparte y sé parte de nuestra familia en línea. Te esperamos. Dirige Rodolfo Vargas. Tú estás aquí. Continuamos en el programa Un Encuentro con Jesús, en esta noche tan maravillosa, en esta tarde donde tenemos una temperatura en Buenos Aires de 27 grados, hace mucha calor. Y eso que todavía no hemos llegado al verano, ¿verdad? Bueno, qué hermoso, ¿no? La charla, la entrevista de estas hermanas que hablaron acerca de la enseñanza de los niños en cuanto al sexo, ¿no? Es lo correcto. Y las mamás tienen esa posibilidad, ¿no? Ellas son las que desde llevando ya en el vientre en su vientre a sus hijos ya los conocen. Entonces, qué bueno que es esto. Así que tratemos de que no les enseñen los de afuera, sino los de la casa. La mamá es lo más importante y a los varones el papá también, que también tienen que hablar algo acerca de todas estas cosas. Vamos a pasar a otro sector, y este sector es el sector del viaje a través de la Biblia. Hacemos un viaje a través de los 66 libros. Este trabajo está hecho por la organización Bible Project en Estados Unidos, los cuales relatan cada libro. Son relatos de 7-8 minutos y que mientras relatan lo van graficando. O sea, se ve cómo va dibujando el relato. Que era muy linda la presentación. La verdad que es muy instructivo, muy completo como para aprender en pocos minutos el contenido total de un libro. En este caso, en esta oportunidad, vamos a ver el libro de Daniel, un libro profético. Vamos a ver cómo lo presentan. Y tratemos de aprender porque es un compendio, es un resumen de este libro. Así que vamos ya a este viaje a través de la Biblia. El libro de Daniel. La historia se desarrolla justo después del primer ataque de Babilonia a Jerusalén. Ellos habían saqueado la ciudad y su templo y se habían llevado a los israelitas al exilio. Entre ellos estaban 4 hombres de la familia real de David. Daniel, a quien después se le llama Beltsasar, y sus 3 amigos, a quienes probablemente conoces por sus nombres babilonios, Sadrach, Mesach y Abednego. El libro cuenta acerca de sus luchas por mantener la esperanza en la tierra de sus conquistadores. A primera vista, el diseño del libro parece bastante simple. Los capítulos del 1 al 6 contienen historias acerca de Daniel y sus amigos en Babilonia, mientras que los capítulos del 7 al 12 contienen las visiones de Daniel acerca del futuro. Pero esta forma del libro en 2 partes se hace aún más interesante por otra característica de su diseño: el lenguaje del libro. Comienza en hebreo, el idioma de los israelitas, pero los capítulos del 2 al 7 están escritos en arameo, un lenguaje primo del hebreo que se hablaba ampliamente entre los imperios antiguos. Pero luego, en los capítulos del 8 al 12, el libro vuelve al hebreo. Este diseño muestra cómo los capítulos del 2 al 7 son una sección coherente, pero también resalta la importancia de los capítulos del 2 al 7 para entender los capítulos posteriores. Profundicemos un poco. El capítulo 1 presenta la tensión básica de la primera parte del libro.
Daniel y sus amigos son muy sabios y capaces, y son reclutados para servir en el Palacio Real de Babilonia. Pero ellos son presionados para abandonar su identidad como judíos, viviendo y comiendo como babilonios, y violando las leyes alimentarias judías que se encuentran en la Torá. Así que ellos se niegan, y ellos eligen la fidelidad a la Torá, lo que los pone en peligro. Pero Dios los libra, y ellos terminan siendo exaltados por el rey de Babilonia. Después de esto, comienza la sección en arameo, la cual verás que tiene un diseño simétrico que es realmente genial. Primero, el rey de Babilonia tiene un sueño, y resulta ser que solo Daniel puede interpretarlo. Se trata de una gran estatua hecha de 4 tipos de metal, y esta simboliza una secuencia de reinos, y la cabeza es Babilonia. Pero luego, una enorme roca llega volando y quiebra la estatua, y la piedra se convierte en una enorme montaña. Ahora, este sueño es la primera de muchas visiones simbólicas del libro y presenta la narrativa básica de todas ellas. Daniel dice que la estatua representa una serie de reinos humanos que seguirán al de Babilonia y que todos estos reinos llenarán el mundo de Dios con violencia. Pero un día vendrá el reino de Dios, quien confrontará y humillará a los reinos arrogantes de este mundo y llenará el mundo de la justicia sanadora del reino y del gobierno de Dios. Después de esto, el capítulo 3 cuenta la famosa historia de los 3 amigos de Daniel, quienes rehúsan inclinarse y adorar a la enorme estatua de un ídolo, la cual, como la estatua en el capítulo 2, representa al rey y a su poder imperial. Así que los amigos son perseguidos y arrojados en un horno de fuego, pero Dios los libra de la muerte, y ellos son exaltados por el rey, quien ahora reconoce a su Dios como el único Dios verdadero. Después de esto tenemos un par de historias acerca de 2 reyes babilonios, Nabucodonosor y luego su hijo, Belsasar. Ambos están llenos de orgullo por su poder imperial. Y así como en el capítulo 2, Dios les advierte a ambos a través de sueños y luego por visiones, los cuales, al igual que en el capítulo 2, solo Daniel puede interpretar. Él dice que ambos reyes deben humillarse delante de Dios, y ambos reyes se resisten con arrogancia. Así que Nabucodonosor es golpeado por la locura. Se vuelve como una bestia en el campo. Pero luego él se humilla delante del Señor y su humanidad le es devuelta. Es restaurado como rey. Esto es en contraste con su hijo Belsasar, quien no se humilla delante de Dios y es asesinado esa misma noche. Ahora, estas 2 historias toman imágenes de Génesis capítulos 1 y 2 y del Salmo 8, donde los humanos son representados como la imagen real de Dios. Él les ha dado autoridad para gobernar sobre las bestias del campo y las aves del cielo, a nombre de Dios, quien es el verdadero Rey del mundo. Pero cuando los humanos se olvidan de esto, cuando se rebelan y hacen un Dios de ellos mismos y de su poder, se vuelven menos que humanos, similares a las bestias violentas que se enfrentarán a la justicia de Dios. Lo que nos lleva al capítulo 6, el cual es paralelo al capítulo 3. Y esta vez es Daniel quien está siendo perseguido porque se niega a orar y adorar al rey como Dios. Y así como sus amigos, él es sentenciado a muerte y arrojado en un foso de leones, pero Dios lo libra de las bestias. Y como a sus amigos, el rey exalta a Daniel y adora a su Dios, lo que nos lleva al capítulo 7. Este es el paralelo del capítulo 2 y el centro del libro, donde todos sus temas se unen. Es otro sueño, pero esta vez es un sueño de Daniel, e irónicamente él no puede entender el sueño hasta que un mensajero angelical se lo explica. Él ve una serie de 4 bestias, una como león, una como un oso y luego una como un leopardo alado. Cada una de ellas simboliza un reino arrogante. Y al final de todas está una superbestia identificada como un imperio realmente malvado que tiene muchos cuernos, un símbolo común para los reyes en el Antiguo Testamento. Y hay un cuerno específico que es una imagen de un rey arrogante que se exalta a sí mismo por encima de Dios y persigue al pueblo de Dios. Ahora, el pueblo de Dios es simbolizado por una figura llamada el Hijo del Hombre, quien es una imagen tanto del pueblo del pacto de Dios como del rey procedente del linaje de David. Pero luego, de repente, Dios, quien es llamado el Anciano de Días, viene y se sienta sobre su trono. Él destruye a la superbestia y exalta al Hijo del Hombre sobre las nubes desde donde Él viene a sentarse a la diestra de Dios y a compartir con Dios el gobierno sobre las naciones.
Ahora, podemos mirar hacia atrás y ver cómo todas estas historias de la primera mitad encajan como un todo. Las 3 historias de fidelidad a pesar de la persecución se supone que den esperanza al pueblo sufriente de Dios entre las naciones. Ellos sufren porque los reinos humanos se han rebelado contra Dios y se han convertido en bestias. Así que estas visiones exhortan a la paciencia, que el pueblo de Dios debe esperar a que Él traiga su reino y gobierno sobre nuestro mundo y vindique a su pueblo sufriente. Pero también hacen que surja la pregunta de cuándo Dios hará esto. Y eso es lo que estas 3 visiones finales se disponen a explorar. En el capítulo 8, Daniel tiene otra visión acerca de las 2 bestias finales del capítulo 7. Pero esta vez son simbolizadas por un carnero, quien se nos dice que es una imagen de los reinos de Media y Persia, y luego un macho cabrío que es una imagen de la antigua Grecia. Y del macho cabrío salen un montón de cuernos, uno de los cuales simboliza al rey malvado del capítulo 7. Se nos dice más acerca de él, que atacará a Jerusalén y se exaltará a sí mismo por encima de Dios y profanará el templo con sus ídolos. Sin embargo, al final, él será destruido por Dios, quien exaltará a su pueblo y a su reino. Ahora, a nivel del capítulo 9, Daniel está muy confundido, especialmente respecto de cuándo sucedería todo esto. Así que consulta el rollo del profeta Jeremías, donde Dios dice que el exilio de Israel solo duraría 70 años. Así que para Daniel, los 70 años están por terminar, por lo que le pide a Dios que cumpla su promesa pronto. Pero un ángel viene y le informa que el pecado y la rebelión de Israel han continuado. Así que su tiempo en el exilio y la opresión continuarán, y su duración será 7 veces más larga de lo que Jeremías previó. Daniel está profundamente turbado por esto y tiene una última visión. Se nos muestra la misma secuencia de reinos: Persia, luego Grecia y Alejandro el Grande, seguido de reyes menores. Todo esto conduciendo al último rey, el rey del norte, quien invadirá Jerusalén, pondrá ídolos en el templo y se exaltará por encima de Dios. Pero luego, de repente, este rey cae en la ruina. Ha habido mucho debate acerca de a qué se refieren todas estas visiones. Muchos ven una clara conexión con los ataques del rey sirio Antíoco en el 160 a.C. Él mató a muchos judíos fieles en Jerusalén y colocó ídolos en el templo. Otros piensan que estas visiones apuntan hacia el rol del Imperio Romano en la ejecución de Jesús y en la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo. Y otros más creen que será cumplida en eventos futuros que sucederán cuando Jesús regrese. Ahora, el problema es que los símbolos y los números no encajan perfectamente con ninguna de esas posturas, pero abren la posibilidad de que, en un sentido, todas estas interpretaciones tengan razón. El libro de Daniel ha sido diseñado para ofrecer esperanza a todas las generaciones futuras del pueblo de Dios. Lo hizo en los días de Antíoco y lo ha hecho después también. Esta es la razón por la que Jesús podía usar imágenes de Daniel para describir y confrontar a los líderes opresores a quienes se enfrentó en Jerusalén. Esta es la razón por la que Juan, el visionario que escribió Apocalipsis, pudo adaptar las visiones de Daniel y aplicarlas a la Roma de su tiempo y también a todos los imperios opresivos del futuro. Entonces el punto de Daniel es que todas las generaciones de lectores pueden encontrar aquí un patrón y una promesa. Es un patrón de que los seres humanos y sus gobiernos se convierten en bestias violentas cuando glorifican su propio poder, cuando redefinen el bien y el mal y no reconocen a Dios como su rey verdadero. Pero Daniel también ofrece la promesa de que un día Dios confrontará a la bestia. Él rescatará a su mundo y a su pueblo al traer su reino sobre todas las naciones. Así que para todas las generaciones, este libro habla de un mensaje de esperanza que debe motivarnos a la fidelidad. Y de eso trata el libro de Daniel. Qué hermosa historia, ¿verdad? Qué hermoso libro de profecía de Daniel. Es algo que nos tendría que quedar, ¿no? En nuestra memoria, en nuestro corazón. Todas las cosas que Dios está preparando, lo que ha mostrado como profecía de lo que las cosas que iban a acontecer, esa estatua y todo esto que quizás alguna vez hemos escuchado en algún mensaje bíblico. Bueno, la verdad que es un tema muy hermoso, son libros muy, muy complicados también de entenderlos, hay que saberlos
explicar, ¿no es cierto? Estos libros que son proféticos, así como el Apocalipsis, por ejemplo, que lleva todo, hay partes literarias, hay simbológicas también, de una manera con símbolos. Y bueno, que quizás hay que darle un tiempo, un lugar para poder estudiar acerca de todas estas cosas que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Bueno, amados hermanos, amada audiencia, amada familia, Un Encuentro con Jesús, espero que este programa haya tocado tu vida. Vos que todavía no conoces a este Jesús maravilloso, a este Jesús que te puede dar la libertad, que te puede dar la salvación, acéptalo en tu corazón en esta noche. Que esta noche sea un día de un antes y un después. Que tu vida sea bendecida y que puedas tener un cambio en tu forma de ser, en tu familia. Y que realmente podamos seguir caminando, ¿no? Hasta que el Señor venga. Porque el Señor viene, muy pronto viene a buscar a su pueblo para llevarnos a aquel lugar donde fue a preparar para nosotros. Te agradezco a todos los hermanos, a todos mis hermanos que son fieles semana tras semana y compartiendo también los videos. Agradezco a todos los que por primera vez están conectados. Les animamos a que se suscriban, que activen la campanita de notificación que tienen ahí, todos los detalles debajo de la descripción del video. Y estamos esperándoles la próxima semana con más programación, con más temas de compartir de interés general de la familia y cosas que quizás no hemos escuchado nunca o no sabemos, o que si lo hemos escuchado o sabemos, sería también bueno volver a escucharlos para seguir perfeccionándonos en esto que es el caminar con el Señor. Que Dios lo bendiga y nos vemos la próxima semana en un programa de Un Encuentro con Jesús. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En Un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato. Con temas de actualidad, noticias cristianas y lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un Encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.